Buenas noches a todas y todos. Les agradezco mucho por estar aquí y antes que nada quisiera agradecer a Dios, a todos los ángeles, a los maestros, en especial al maestro superior y a todas las personas que con su trabajo arduo y continuo nos han ayudado a continuar estudiando estas palabras de sabiduría. Hoy, como cada martes, vamos a tener la clase. Y estamos cambiando un poquito la dinámica que tenemos. ¿Por qué? Porque Alan, que es la persona que regularmente nos da la clase, pues está de viaje en misión del Tao durante este mes. Entonces, pues hemos tenido algunos invitados especiales. He dado clase yo. La semana pasada dio clase Nancy y probablemente en otras semanas vayan a dar clase algunos otros compañeros o compañeras. La vez pasada que di clase, di sobre el verso 3 del Tao Te Ching. Por si aquí hay alguien que no venga regularmente a las clases y que sea nueva o nuevo. eh, Uno, aquí lo que hacemos todos los martes es estudiar los sutras. Los sutras son textos de sabiduría y no discriminamos por creencia, por religión o por filosofía. Simplemente los estudiamos. Pero una de las cosas que nos da origen, pues, es el taoísmo, ¿no? Entonces, el taoísmo se basa en un texto de una persona que se llamaba Lao Tzu. Míticamente era un bibliotecario, y dicen, la leyenda dice que estaba cansado de su trabajo, que ya no quería seguir educando a los emperadores y que dijo que ya se iba. Y que le dijeron, si en una noche puedes escribir, transmitir toda tu sabiduría, te puedes ir. Y si no, pues no te puedes ir. Y que en una noche Lao Tzu se agarró y escribió, déjenme decirle cuántos versos. 81 versos que se me hace que a este texto le faltan. Según yo son 84. Aquí traigo otra versión del Tao. Espérenme tantito y les digo cuántos versos tiene. Bueno, como 84 versos. Y en esos 84 versos, en los primeros 37 describe cómo gobernar una nación. En los siguientes describe cómo gobernarse a sí mismo. En los siguientes, del 30 y tantos del 37 al 64 si mal no recuerdo, y del 64 en delante, describe cómo llegar a la iluminación. Y cuando habla de gobernar una nación, no nos está hablando literalmente de cómo gobernar una nación. Nos va a repetir muchas veces esto a lo largo de los textos, que es, ¿qué quiere decir gobernar una nación? Gobernar una nación quiere decir gobernar una nación, y luego un estado, y luego una ciudad, y luego una colonia, y luego a tu familia, y luego a ti mismo, y luego tu interior. Entonces, nos dice él que todas las cosas son exactamente lo mismo, nada más que en el macro y en el micro. ¿Sí? La clase pasada que hablamos, hablamos sobre cómo ponemos nosotros el enfoque en ciertas cosas. Nos decía, no glorifiques cosas, porque si tú pones la atención en lo económico, la gente va a poner la atención en lo económico. Y cuando se ponga la atención en lo económico, entonces la gente va a robar. Te decía, no pongas la atención en los inteligentes, porque si pones la atención en los inteligentes, la gente se va a sentir tonta. Y entonces la gente va a tratar de ser más inteligente y va a valorar solo la inteligencia y se le va a olvidar todo lo demás, y entonces se va a volver cruel. Y entonces nos va diciendo cómo todo para nosotros tiene que ser igual y cómo tenemos que gobernar desde eso. Eso fue el verso 3 el pasado que yo di hace 2 semanas, y ahora vamos a dar el verso 5. El verso 5 lo voy a poner aquí en el chat para las personas que están, y si quieren, ya lo puse en el chat, pero de todos modos lo voy a volver a poner por si acaso. Por si están entrando y no les salió. Si quieren, mándenme mensaje y se los puedo mandar por WhatsApp, si me mandan su WhatsApp o como me digan. Este, y bueno, lo voy leyendo, ¿sí? En mi clase me gusta que participen las personas, entonces ahorita les hago preguntas. Am, Dice, el cielo y la tierra son imparciales y permanecen observando miriadas de cosas como perros de paja. Los sabios son imparciales y ven a las personas como perros de paja. El espacio entre el cielo y la tierra
Es como un fuelle, vacío y aún así lleno. Se mueve y produce más. Muchas palabras llevan al fracaso. No se puede comparar a permanecer tranquilo. Em, de esto que acabamos de leer, ¿alguna persona tiene algo que le haya llamado la atención? ¿Algo que se les haya quedado? Fuelle. Vamos a ver. Miren, vamos a buscar qué es un fuelle. Piensen algo. Esto más o menos se calcula que fue escrito en el siglo VI, antes de la era común, o sea, antes de Cristo. Entonces, en chino. Imagínense cuánto ha cambiado el chino desde el siglo VI, antes de la era común, hasta ahorita. Han pasado como unos mil, no, perdón, como unos 2600, 2700 años desde que esto fue escrito. Entonces, en chino mismo es difícil, ver algunos conceptos. Sin embargo, no han cambiado. Y luego alguien lo tradujo al inglés. Y luego Nancy, la persona que nos dio la clase la semana pasada, nos hizo el favor de traducirlo al español. Entonces, estas palabras, estas interpretaciones pueden ser un poquito, este, o sea, pueden sonarnos raros. La verdad suena como una especie de adivinanza críptica, pero no es. ¿Sí? Un fuelle es un dispositivo mecánico o instrumento diseñado para contener y expeler aire a presión en una dirección específica, funcionando como una bomba neumática deformable. ¿Sí? Y ustedes conocerán los fuelles porque con ellos prenden los anafres, las chimeneas, los asadores. ¿Sí? Tengo aquí otra versión del mismo verso, con otra traducción completamente diferente. Bueno, o sea, no dicen lo mismo, ¿no? Pero lo dicen de formas diferentes. Vamos a escuchar. Dice, el cielo y la tierra no tienen benevolencia. Para ellos los seres son solo perros de paja. El sabio no tiene benevolencia. Para él las gentes del pueblo son perros de paja. El espacio entre el cielo y la tierra no se asemeja acaso a un fuelle vacío y nunca se agota. Cuanto más se mueve, más sale de él. Si mucho aprendes, pronto te verás en mal trance. Más vale conservar el vacío interior. Hola Alberto, bienvenido. Eh, sí, no te preocupes. No te preocupes por no hablar. Cualquier cosa estamos al pendiente. Dice Alberto que no puede hablar por el momento. Bueno, entonces, vamos a empezar a desmenuzarlo, ¿sí? Para que no se pierda aquí la atención. Empieza diciendo, las dos versiones se parecen mucho al principio y nos dicen, el cielo y la tierra son imparciales. Eh, aquí, piensen un poquito, nosotros siempre tenemos un sesgo que a mí me gusta mucho observar. Eh, si alguien me cuenta que le rompieron el corazón, y yo trabajo con adolescentes, entonces eso me lo cuentan todo el tiempo. Este, pues para mí, yo siento, pues hasta ternura, ¿no? O sea, digo, pues sí, ¿no? Siento un poquito de ternura cuando alguien me dice, me rompieron el corazón. Y pues, o sea, puedo acompañar en ese proceso. Pero cuando me rompen el corazón a mí, pues es muy diferente porque siento el dolor. Y esta percepción, este, es algo que a veces no tenemos conciencia. Nos parece que nuestra experiencia es mucho más es prioritaria a la de todos los demás. ¿Por qué? Porque la estamos viviendo nosotros. Si yo me corto y estoy sangrando y llega alguien y me ayuda, no es lo mismo porque la persona que me está ayudando simplemente me está ayudando y ella sabe que no es su dedo el que está sangrando. Y en cambio mi dedo me está sangrando, me está doliendo y es algo con lo que voy a tener que lidiar, ¿no?
Y los sabios, aquí nos dice que las personas sabias se desapegan de esto y que el cielo y la tierra se desapegan de esto. Y es así como, no sé si han visto una serie que se llama Malcolm. En Malcolm es una familia muy grande y nunca han ido a la iglesia. Y de repente empiezan a ir a la iglesia y el niño más chiquito empieza a decirle al pastor, ¿no? Le dice, he estado tratando de pensar qué pensará Dios de nosotros. Y luego lo estuve pensando todo el día. Y luego de repente vi un montón de hormigas y pensé que Dios nos ve como si fuéramos hormigas. Y entonces me empecé a fijar en todas las hormigas y no pude distinguir a una sola de esas hormigas. Y entonces me aburrí y me puse a matarlas. Y pues imagínense para el cielo y para la tierra, ¿cuántos humanos habrá? Y entonces nos ven así como bolitas y entonces sería muy complicado a veces. Claro que esto respeta las creencias de cada persona, pero imagínense para Dios qué tan complicado ha de ser tener que observar a cada uno. Sin embargo, el Tao, este texto del Tao Te Ching, lo que hace es decirnos que tenemos que volver a un estado de naturaleza, que tenemos que volver a ser como niños pequeños. Y aquí siempre lo digo, todas las personas en naturaleza somos perfectas, pero vamos creciendo y se nos van enseñando cosas que no son tan perfectas. O sea, mm, por ejemplo, ahorita estaba escuchando yo una historia de una persona con la que trabajo, o bueno, más bien a quien atiendo, y me decía ella que en su trabajo se tuvo que defender porque sus compañeros le hacían mucho bullying y ella es una mesera y sus compañeros le pusieron una trampa en su hora de comida para que la trataran así pésimo, ¿no? Y entonces que ella escuchó que se estaban burlando de todo lo que había pasado y se enojó y fue y se peleó con la otra persona, ¿no? Y entonces que la jefa la llamó a su oficina y en la oficina le dice la jefa, pues qué bueno que te defendiste. Imagínense ser el jefe y decir, pues qué bueno que te defendiste. Es omitir completamente que estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y a lo que voy aquí es, esta, estas personas están omitiendo por completo sus funciones, están omitiendo por completo lo que tendría que ser y están resaltando cosas que no tendrían que resaltar. Entonces, a veces cuando vamos marcando nosotros prioridades, vamos marcando qué es importante. ¿Sí? Y bueno, antes de que me pierda, dice, hay que permanecer observando la mirada de cosas. Aquí con la mirada de cosas se va a referir siempre a todo lo que existe en el mundo, como perros de paja. Entonces dice, todo lo que existe en el mundo son como perros de paja. Este, perros de paja son estos montones de paja, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque si no los empezamos a ver como perros de paja, les empezamos a poner características y les vamos a dar importancia. Y dice, los sabios son imparciales y ven a las personas como perros de paja. A ver, ¿a ustedes les gustaría ser vistos como perros de paja? ¿No? A las personas que tengo aquí no les gustaría, a las personas que están en el Zoom, manitas arriba, manita abajo si quieren, les gustaría ser vistas como perros de paja. No. No. Pero a veces sí somos. O sea, ¿por qué? Porque somos montones, somos masas, ¿no? Este, piensen en sus redes sociales. ¿Cuántas personas los siguen y cuántas personas, ustedes siguen? Aunque lo sigan poquitas personas, aunque lo sigan 100 personas, probablemente haya habido personas en la historia que no hayan convivido con 100 personas. Y ustedes tienen 100 personas que tienen acceso a ver un cachito de su vida, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nos convertimos en esto que somos perros de paja. ¿Y por qué nos dicen esto? A veces, cuando le ponemos características a a las personas, empezamos a hacer una diferencia entre ellas. Y por eso construyes del verso 3 que es el pasado, a este. No hay que hacer diferencias. ¿Por qué? Cuando alguien pasa por una situación difícil, es más, simplemente, un ejemplo que tengo mucho con papás y mamás y que siempre que hablo con ellos les digo, este, cuando a un niño le empiezan a hacer bullying en la escuela. O, no, perdón. Cuando un niño se pelea con con su amiguito de la escuela. Normalmente los papás y las mamás tratan de entrar a mediar esa situación.
O sea, es así como de van y le dicen, es que no te peleen. Y los papás tratan de mediar esa situación. Y no se dan cuenta que a veces cuando hacen eso, o bueno, es una experiencia que me toca a mí mucho resolver o mediar, ¿no? Les digo a los papás y las mamás, cuando estás haciendo eso, le estás quitando a tu hijo o hija una posibilidad muy importante en la vida, que es la de resolver. O sea, imagínate si hubo una injusticia según la percepción de los dos niños y se pelean. Y entonces tú llegas y negocias con los dos niños y lo medias y dejas y lo arreglas, lo arreglas. ¿Qué va a aprender tu hijo o hija? Pues va a aprender que no puede él o ella arreglarse con las demás personas. Va a aprender que si están en desacuerdo, va a venir su mamá y lo va a arreglar. Va a aprender que si de verdad están ofendidos y no se quieren volver a hablar, se tienen que volver a hablar y tienen que hacer las paces y entonces va a aprender que tiene que estar con esa persona toda la vida bien, pase lo que pase. Va a aprender que tiene que ceder y va a perderse la oportunidad de aprender a socializar, a cuidarse, a priorizarse en esa situación. Entonces, a veces cuando queremos que nuestro hijo esté bien, le estamos dando tanta carga que lo estamos lastimando. Le estamos quitando la habilidad de defenderse ante este mundo. Y a nosotros mismos nos lo hacemos constantemente. O sea, si a mí me roban y voy por el mundo diciendo, ay, es que me robaron, y me vuelvo una víctima de la circunstancia, entonces me caso con eso. Cuando ¿a quién de aquí no le han robado? O sea, a mí me han robado. Y yo creo que a todas las personas nos han robado. Y lo más probable es que a todas las personas, a la mayoría de las personas en la existencia nos vayan a robar en algún momento. Y hay personas que dicen, bueno, pues me robaron. Ni modo, hay que resolverlo. Y hay personas que se quedan en el me robaron para siempre. ¿Sí? Hay personas que dicen, ya no puedo volver a confiar nunca en nadie más porque me hicieron daño una vez o me hicieron daño 10 veces o 15 veces, ¿no? Y hay personas a las que les han hecho daño 100 veces y igual vuelven a confiar. Y entonces, eso habla de las habilidades para adaptarnos. Y aquí lo que nos está diciendo el Tao es, si tú le pones mucha atención a una circunstancia en específico, esa atención va a marcar toda tu existencia. Entonces, no le pongas tanta atención a las cosas que pasan y fortalécete por dentro para que por dentro puedas recibir de nuevo y puedas ver cada circunstancia y cada situación como si fuera nueva. Por eso después nos dice, el espacio entre el cielo y la tierra es como un fuelle. Bueno, aquí antes de seguir, yo sé que hay personas nuevas, entonces les voy a explicar. El Tao Te Ching, yo sé que han visto este símbolo. El Tao Te Ching tiene este símbolo, que yo sé que todo el mundo lo hemos visto. Por ahí hasta alguno lo podremos traer en un tatuaje, en donde sea. Y este símbolo, muchas personas no ubican de dónde viene, más bien, pues nomás es algo que está bonito y lo conocemos, ¿no? Pero es el símbolo del Tao, ¿sí? La parte negra se llama Yin y la parte blanca se llama Yang, según yo, perdón, porque siempre me equivoco. Sí. Este, y el Tao nos dice que todo está compuesto por estas cosas negras y estas cosas blancas. En el primer verso del Tao nos lo presenta, ¿sí? Y dice, el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Eso es algo que no vamos a tocar hoy. El nombre que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Lo que no tiene nombre da origen al cielo y a la tierra. Entonces, lo que no tiene nombre es el Tao, que quiere decir camino. Y es el camino de lo natural. Y aquí el cielo va a ser el yang, que es lo blanco, y la tierra va a ser el yin, que es lo oscuro, ¿sí? Entonces nos dice que todo está compuesto de este blanco y este oscuro. El yang es claro y representa lo masculino y al cielo, y el yin es turbio y representa lo femenino y a la tierra, ¿sí? Entonces dice, el cielo hace que llueva y que crezcan cosas en la tierra, igual que en lo femenino crecen las cosas y lo masculino tiene como esa característica este, pues de la fecundación, ¿no? Nosotros aquí estudiamos otra cosa que se llama Iquantao, sí, tiene otro símbolo diferente, pero es más o menos lo mismo. Pero también, ay no, esto no es, perdón, lo escribí mal.
es este. En otra clase, probablemente cuando veamos los votos, vemos este símbolo. Pero bueno, entonces, eh, ya construimos esto de que cuando hacemos diferencia y ponemos la atención en una sola circunstancia, entonces esa circunstancia va a determinar nuestra existencia, ¿sí? Va a determinar ese momento. Eh, em, y piénsenlo, o sea, hay veces que estamos llenos de algo y no nos damos cuenta, vamos viviendo y de repente le ponemos atención y pum. O sea, lo vemos por todos lados. Y nos dice, el espacio entre el cielo y la tierra es como un fuelle, vacío y aún así lleno. Se mueve y produce más. ¿Produce más qué? Más aire, ¿sí? El fuelle es esta cosa que hace este movimiento y entonces sopla. Y este espacio entre el cielo y la tierra es donde todo existe. Nosotros existimos en este espacio entre el cielo y la tierra. Y pues acuérdense que estamos hablando de hace 2600 años más o menos, entonces no sabían bien cómo estábamos constituidos y decían lo que existe es lo que está en la tierra. Entonces, aquí existen la miriada de cosas. ¿Y eh, qué pasa con un fuelle? Un fuelle jala, ¿sí? Absorbe aire con un vacío y luego suelta el aire. Y así vamos nosotros viviendo. Vamos viviendo en un continuo que va contrayendo y va, por ejemplo, piensen, cuando somos niños pequeños, partimos de ser microscópicos, o sea, partimos de ser células literalmente. Nos vamos multiplicando, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo, y llegamos a una cierta estatura, a un cierto tamaño, y de repente, ¿qué empieza a pasar? Nos vamos descomponiendo. ¿Sí? Y volvemos a ser tierra. Eh, si ustedes se acuerdan, si ustedes ya recibieron el Tao, y creo que muchas personas que están aquí pueden estar viniendo de haber recibido la ceremonia recientemente, hay uno de los tesoros en los que el maestro les hace algo en la cara, de un lado, ¿sí? Se para del lado derecho de ustedes y les dice algo, y luego se para del lado izquierdo y luego les hace otra cosa. Entonces, en un lado les dice, de ahí vienes, y luego se va al otro lado y les dice, y ahí vas a regresar, ¿sí? Y lo mismo nos decía Cristo, lo mismo lo tenemos en muchos mensajes. Entonces, polvo eres, en polvo te convertirás. Estos ciclos se viven, la humanidad los vive. Los imperios crecen y se caen otra vez. Entonces, el Tao es el camino de lo natural y constantemente va a estar viviendo estos ciclos y nosotros los vamos a vivir. ¿Podemos pelearnos con estos ciclos? Sí. Podemos decir, yo no quiero crecer, claro. Puedo decir, yo no quiero que la gente que tengo a mi lado me deje, se muera, sí, sí puedo hacerlo. Pero ¿qué va a pasar cuando nos peleemos con esto? ¿Qué creen que va a pasar? Sí, sí, vamos a ir en contra, nos vamos a sentir mal, no es coherente, vamos a sufrir mucho, ¿sí? Y al final de cuentas, el sufrimiento nos hace crecer. Pero, pues nosotros escogemos qué tanto sufrimos, ¿verdad? Pues sí, exacto, Alberto, aún así pasa. No importa qué sea lo que queramos, las cosas van a pasar y nosotros las vamos a pasar. Y entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve preocuparnos? Eh, pues a veces sí nos ayuda, fíjense. A veces nos ayuda como a prepararnos para las cosas, pero hay un punto en el que preocuparse pues no tiene un sentido. Eh, Ahorita, por desgracia, el mundo está pasando por situaciones muy horribles y muy peligrosas para toda la humanidad. O sea, yo creo que estamos en uno de los momentos más peligrosos de toda la humanidad. Pero vale la pena preocuparse por eso, en este momento en el que estamos. A lo mejor podemos ponernos tristes porque es algo muy triste. A lo mejor puede dolernos, pero el otro día estaba platicando con mi papá y mi papá me decía que estaba muy preocupado por esto. Y yo le decía, pues es que si que avientan una bomba a Estados Unidos y nos cae a nosotros, pues ahí quedamos. O sea, tu preocupación no va a resolver nada, ¿no? Este, ¿Y cuándo sí vale la pena preocuparnos? Pues cuando sí podemos nosotros resolver la situación. Y aquí se necesita volverse sabio. Entonces,
¿Cómo nos volvemos sabios? Pues bueno, aquí nos dice el mismo texto esa respuesta. Dice, el espacio entre el cielo y la tierra es como un fuelle, vacío y aún así lleno. ¿Sí? Eh, Aquí, una de las personas que más hemos estudiado es un sabio que se llama Huaynen, y él es el sexto patriarca Buda Zen. Sí, es un puesto muy importante, porque fue el último patriarca Buda Zen así formalmente. Eh, Patriarca Buda quiere decir que viene del budismo, que eso viene de India, y Buda Zen quiere decir que viene de China. Entonces quiere decir que hubo un linaje que pasó de la India hasta China, y luego en China fue el primer patriarca, segundo patriarca, tercer patriarca, cuarto patriarca y quinto patriarca. Y la historia de este patriarca, el sexto, es, él era una persona que no sabía leer ni escribir, era un leñador, cuidaba a su mamá. Un día escuchó unas personas cantando el Sutra Diamante, que es una oración. Le pareció muy hermosa, les preguntó qué era, le dijeron, es el Sutra Diamante, ¿dónde lo aprendieron? En tal templo. Y él se iluminó en ese momento y entonces sintió la necesidad de ir a aprenderlo. Alguien que lo escuchó y lo vio iluminarse, le patrocinó y le dijo, ten, y le dio mucho oro. Con ese dinero cuidó a su mamá, o sea, se lo dio a su mamá para que estuviera bien y se fue al templo. Y cuando llega al templo, le dicen, tú no sabes ni leer ni escribir y no sirves para nada, entonces no puedes entrar al templo. Y ahí se quedó hasta que el quinto patriarca salió por él y le dijo, bueno, te vamos a dar el trabajo más horrible que nadie quiere hacer porque no tenemos quien lo haga. Y lo pusieron a pelar arroz. Y él estaba pelando arroz en la cocina y él estaba feliz pelando arroz en la cocina, aunque fuera el trabajo más duro que hubiera. Y entonces el quinto patriarca ya se iba a retirar, ya se iba a jubilar, o ya se iba a quién sabe qué, y decide pasar el Dharma. Esta ceremonia del Tao, que a lo mejor ustedes acaban de vivir recientemente, eh, no sé si les explicaron, pero antes solo la podían recibir personas que habían sufrido mucho y que habían llegado a un proceso. Entonces, de un monasterio tremendo, así gigante, solo una persona, si les iba bien, se le iba a llevar. A lo mejor ninguno. Si el patriarca decía ninguno la arma, pues ninguno, o él se moría con esta ceremonia. Entonces, por eso es muy importante cultivarse en este momento. Iba a pasar la ceremonia, iba a pasar su dharma, que era un listado de personas que habían recibido esto, y un cuenco para pedir, y así. Y había un alumno que era el favorito, el número uno. Y entonces el patriarca dijo, el que me describa mejor cómo es la iluminación, a ese le voy a pasar todo esto, ¿no? Le voy a dar la ceremonia y va a recibir el Tao y todas las cosas. Y entonces este alumno escribe en la pared, el espíritu es como un espejo, tienes que limpiarlo constantemente para que no se llene de polvo. Y entonces toda la gente dijo, ay, wow, qué increíble, es lo más iluminado que exista en el mundo. Y empezaron a cantarlo porque yo sé que en español no suena tan bonito, pero en chino, créanme que suena muy bonito, es una canción. Entonces lo empezaron a repetir por todo el monasterio y repetirlo y repetirlo y repetirlo, y hasta que llegó a la cocina. Y ya cuando llegó a la cocina, llegó a los oídos de Huaynen. Y Huaynen lo escucha y se ríe, ¿no? Y dice, ah, pues sí, muy padre. Y todos le dicen, ¿por qué te ríes? Es el nuevo sutra del nuevo patriarca. Y Huaynen le dice, pues es que está casi bien. O sea, que le faltó así tantito para que estuviera bien. Y todos le dicen, "Ay, tú no sabes ni leer ni escribir, ¿tú qué sabes?" Y él les dice, miren, llévenme ahí y yo lo corrijo. Y lo llevaron a la pared donde el otro había grafiteado. Este, y él les dice, pónganle ahí, recuerda que no hay espejo, que el espíritu es vacío, si no hay donde se acumule el polvo, no hay nada que limpiar. Entonces, Quainen nos estaba recordando un principio muy importante, que es el espíritu es un vacío, no contiene nada. Nuestro centro es un vacío y no contiene nada. Este, por aquí tengo unos dibujitos, pero luego mejor no, porque están muy, muy abstractos. Entonces, el espíritu realmente es algo que no contiene nada. Y piénsenlo. ¿Ustedes piensan que hay un límite de personas que puedan querer? O sea, imagínense que su familia la familia de la que ustedes vienen es de 5 personas
y de repente, se casan, tienen hijos y ya hay tres más y tenemos un límite de 10 personas y ya no podemos volver a querer a nadie, entonces ya no podemos tener amigos ni nada, ¿sí? Y entonces así es el espíritu. El espíritu es un vacío. ¿Cuándo dejamos de querer? Pues cuando estamos lastimados, cuando tenemos miedo, cuando lo que sea, pero si estamos bien y sanos, podemos querer a un número interminable de personas. Y entonces así es el espíritu, puede contener una interminable cantidad de experiencias y de vidas, y pues lo que está buscando el espíritu es iluminarse. Incluso el espíritu de las personas más malvadas que podamos pensar está buscando iluminarse. Todos lo están haciendo. El sufrimiento es un medio para iluminarse, no se les olvide. Entonces, este vacío nos dice, así como está lleno, está vacío. Esto que tenemos en el interior, si lo sabemos manejar, así como está lleno, está vacío. Y así como le damos importancia a ciertas cosas, así son de poco importantes las demás cosas. Un pensamiento muy personal que yo tengo es, Ven, vamos. sí, ¿quieres decir algo? Iba yo a saludar, perdón que interrumpí, pero apenas llegué a mi casa. Hola Lili, estamos Oh, ahor- hola. ahorita más tarde, si quieres nos ponemos al corriente, ¿te parece? Claro que sí, gracias. Gracias. Este, Estamos hablando de la iluminación, ¿verdad? Ah, sí. Eh, yo siempre, bueno, yo en los últimos años he pensado mucho que si quisiéramos realmente resolver los problemas de esta humanidad, entenderíamos que los niños y las niñas, o sea, cuidar a los niños y las niñas es la prioridad de todos los humanos. No importa si tenemos hijos, si no tenemos hijos, no importa si es el hijo de mi vecina, si no conozco a su mamá o a su papá, si nosotros pudiéramos cuidar a los niños y a las niñas, como si fueran nuestros, todas las personas, en ese momento se acabarían los problemas. O sea, para mí, es una de las cosas prioritarias que tendría que hacer la humanidad. Porque imagínense, o sea, ¿qué pasa con un niño que está solo en una ciudad? Pasan muchas cosas, crean. Este, y si pudiéramos cuidarlos, si pudiéramos darles de comer, si pudiéramos, darles una guía, pues entonces no tendríamos estos problemas que tenemos en este momento. Igual, hay niños que tienen todo y están en su casa y están completamente solos y están completamente del otro lado del vacío, ¿no? O sea, del vacío que no se puede llenar. Y entonces, también con estos niños pasan muchas cosas porque no tienen a alguien a quien apegarse. Este, y entonces, si queremos realmente avanzar hacia algo, tendríamos que enfocarnos en protegerlos porque cuando no nos enfocamos en protegerlos, siempre les van a pasar cosas porque son personas, están en una característica de mucha vulnerabilidad. ¿Sí? Este, y pues bueno, entonces nos dice. Eh, Vacío y aún así lleno, se mueve y produce más. Si podemos nosotros aprender este ciclo en el que constantemente las cosas se están renovando, en este ciclo nosotros vamos a producir más. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de ser diferencia. Si yo no pienso, o sea, si yo veo un niño que está solo y le doy una guía, entonces ese niño no va a estar tan solo y va a tener una compañía, vamos a decir, adecuada, ¿sí? Si tengo las capacidades de hacerlo. Y esto va a producir que haya más acompañamiento y esto va a producir que haya menos personas solas y perdidas por ahí. Pero como nadie los ayuda, como nadie les da una compañía, como si están solos y hay gente que se aprovecha de eso, pues entonces vamos a producir menos. ¿Qué vamos a producir? Pues más gente que roba, más gente lastimada y vamos a ir reproduciendo las mismas violencias que este niño o esta niña iba viviendo. ¿Sí? Luego nos dice, muchas palabras llevan al fracaso. No se puede comparar a permanecer tranquilo. Y aquí mientras más nos apeguemos a algo, más miedos vamos a tener. ¿Sí?
Si yo pienso que solo puedo amar a 5 personas, esas 5 personas van a volver mi mundo y entonces no las voy a querer dejar salir, no las voy a querer dejar que se alejen porque no se vayan a ir para otro lado, porque no les va a pasar algo, porque no vaya, porque no, y entonces nos vamos a llenar y nos vamos a llenar y nos vamos a volver una maraña tremenda de cosas, ¿sí? Mientras más nos apeguemos a una cosa, más vamos a generar este fracaso, ¿sí? Y nos dice, no se puede comparar a permanecer tranquilo. Y entonces, para estar tranquilos, ¿qué tenemos que hacer? Pues de verdad confiar. En la otra versión nos dice, "Mm, si mucho aprendes, pronto te verás en el mal trance, ¿sí? Si se acuerdan, las personas que estaban en el verso 3, la parte que más les llamó la atención a todos fue, así se comportan los sabios, no. Permitamos que las personas que nos sean astutas y envidiosas. Ay, no, perdón. Bueno, decía que no permitamos que los inteligentes nos gobiernen. Yo les explicaba, las personas más inteligentes que les puedo decir que han gobernado México, que yo pienso, es mi percepción, ¿eh? Yo pienso en Carlos Salinas de Gortari y yo creo que también Álvaro Obregón era una persona muy inteligente. Dicen que si le pasaban una baraja así por enfrente, así todas las cartas, les decía el orden exacto en el que estaban todas las cartas. Pero uno generó el sistema que sigue siendo nuestro sistema político hasta la fecha, que yo creo que no funciona tan bien. Y el otro, pues yo tenía 5 años en diciembre del 94 y me acuerdo. Entonces imagínense cómo estuvo esa situación. Este, entonces, perdón por distraerme, pero dice, muchas palabras nos van a llevar al fracaso. Poner mucho énfasis en lo que es en una cosa como la inteligencia y no pensar en la bondad, en la sabiduría, sobre todo que sabe esa inteligencia. O sea, hay que pensar cuáles son las prioridades de esa persona inteligente. Si esa persona inteligente tiene como prioridad que el pueblo viva bien, o sea, que su gobierno sea justo, y sabe no generar estas... Hola Claudia, eh, no sé, ¿las demás personas sí me escuchan? ¿Sí me escucho o no? A ver, déjenme reviso mi micrófono. Hola, hola. Ok. Yo pienso que... Ok. Muy bien. Este, entonces les decía, hay que dejar de poner prioridad en ciertas cosas y hay que ver a todas las cosas como iguales. Y eso nos incluye a nosotros. Eh, Les prometo que pronto vamos a ver los votos del Tao. Y cuando veamos los votos del Tao, vamos a ver que uno de los votos es saber que considerar que todos los seres somos iguales, exactamente. Entonces, considerar que vivimos en la misma circunstancia que el perro de la calle. A lo mejor no, pero sí. O sea, no, el hecho de que no estemos en la misma situación no quiere decir que seamos menos o más importantes, ¿sí? Y la otra versión dice, más vale conservar el vacío en el interior. ¿Qué quiere decir? Más vale considerar esa tranquilidad de la que nos habla la primera versión que les leí. Cuando podemos aprender que todos somos iguales y que todo es igual, entonces podemos confiar en que todos tenemos las mismas capacidades. Y podemos confiar que nuestros hijos tienen la capacidad de vivir una vida en paz, a gusto y en conciencia, y que todas las demás personas tienen derecho.
incluso a equivocarse, e incluso a lastimarse. eh, y que van a tener la capacidad para crecer y en algún momento aprender a dejar de lastimarse. Y pues eso es lo más importante, ¿no? Entonces, no sé qué piensen hasta aquí. Si quieren, aquí vamos a dejar la grabación.